Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Veía ayer, miraba ayer la grabación que hace cada día nuestro hermano Alberto Muñoz, a quien agradecemos por la devoción que presta, que ha prestado en esta plataforma para que nosotros tengamos la oración estos 40 días y tenemos un equipo lindo que el Señor ha levantado para esto, no solamente el hermano Alberto, la hermana Yael, el hermano Raúl, son los que a quienes el Señor les ha dado el talento para esto. Y viendo la grabación del día de ayer estábamos en el día 30, una concentración en oración y en la palabra durante 30 días, durante 40 días, es imposible que no traiga cambios en nosotros. Cambios en nosotros. Y allí está el énfasis, en la recreación en nosotros. La palabra dice en Génesis 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos creó Dios, somos creación de Dios y nosotros como creación de Dios, como seres espirituales, cuando el Señor se revela a nosotros, porque es la revelación del Padre a quien le place revelarnos que Jesús es el Cristo y nos da el don de la fe y nosotros tomamos la fe y creemos, por fe creemos. Entonces allí ya comienza esa recreación en nosotros. Y por eso es que la insistencia de estos 40 días es en nosotros, porque nosotros le huimos a los problemas. Nosotros hemos creído, nos han vendido el evangelio de que cuando venimos a la iglesia se acaban los problemas. Cuando venimos a la iglesia encontramos marido. Cuando venimos a la iglesia encontramos mujer. Cuando venimos a la iglesia va a rebosar el dinero. Esa es la oferta del evangelio. Y nosotros hoy podemos concentrarnos en oración en el Dios Trino por lo que Él es. Es la vida. Y nosotros vivimos la vida dentro del Dios Trino. El trono celestial con el respaldo del trono celestial, la bendición de Manuel. Solo Cristo es lo que nosotros necesitamos. En esta conciencia espiritual vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, porque tú nos has dado la palabra y nos has dado la revelación de la palabra. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otra verdad sobre esta tierra que pueda hacer al hombre feliz. Escrito está, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ser salvos del pecado original con el que todos nacemos como consecuencia de estar separados de ti. Ese es el pecado original, que estamos separados de ti. Pero a ti te plació, Padre, darnos la revelación por la palabra. Y tú que nos das la palabra eres quien cumples la palabra. Y cumpliste la palabra de Génesis 3:15. La simiente de la mujer vino a la tierra, el verbo se encarnó y se hizo hombre. Y vino a la tierra y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es Jesús, el Cristo. Tú eres nuestro Cristo. No podemos despersonalizarte como si estuviéramos hablando de otra persona. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro único Salvador, el único hombre que ha venido a la tierra y ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre sino por mí. Y ahora estamos en el Padre y podemos disfrutar de la salvación que nos ha dado Cristo y podemos disfrutar de la obra que continúas haciendo para salvación de la humanidad a través de nosotros cuando predicamos estas verdades. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No predicamos otra cosa, Cristo, sino tu nombre, tu crucificado y resucitado al tercer día y nuestra vida resucitada juntamente contigo. Eres tú, Señor Jesucristo, quien nos has dado el Consolador, al Consolador que también es una persona. A ti, Espíritu Santo, gracias porque nos habitas, porque nos llenas, porque tú eres el que nos guía y el que nos aconseja y eres el que nos da el consuelo único que necesita el hombre, el consuelo de la palabra. Gracias, Dios Trino, por las respuestas que tiene nuestra oración para nosotros mismos, porque nos concentramos en nosotros, porque si nos aferramos a ustedes es imposible que nosotros fracasemos. Y ahí podemos disfrutar que toda circunstancia, todo problema, toda crisis, todo lo que nosotros vemos como demasiado grande, nunca, Señor, puede prevalecer contra nosotros porque dentro está la respuesta. Dentro está la salida. Dentro está la guía y la dirección. Y por eso no tememos a los problemas. Entramos dentro de los problemas con la certeza de que tú estás con nosotros. Hoy atamos, como está escrito en tu palabra, atamos todo lo que está en nosotros, Señor, que se levanta contra nosotros mismos. Todo lo que nosotros alimentamos por lo que está enraizado en nosotros, porque lo hacemos de manera natural, porque viene de la cultura, porque viene de la familia, porque mi mamá decía, porque mi papá decía. Pero ahora nos aferramos a lo que dice tu palabra, Señor, y desatamos el poder de tu palabra sobre nosotros, la fuerza y el poder espiritual de ustedes, Dios Trino, para que podamos vivir el reino de los cielos de manera segura y transmitir el reino de los cielos de manera segura. Oramos con acción de gracias, entendiendo que somos tus discípulos, que tu palabra, Señor, nos recrea, nos transforma, nos levanta y nos dirige hacia el plan perfecto que tú preparaste para cada uno de nosotros, que no es otro que hacer la evangelización mundial. Oramos con acción de gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad, Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones con
como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Ante todo lo que siempre deben disfrutar, que sus nombres en los cielos escritos están. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro Señor. Hermanos, y la palabra, la alabanza dice, en el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Está allí el contraste, el mundo y la iglesia. Pero en medio de esto hay una verdad absoluta, que es Cristo, y que Cristo es la razón por la que existe la iglesia. Nosotros somos la iglesia que camina, la iglesia que se desplaza, la iglesia que donde quiera que vamos, somos habitados por el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros tenemos la palabra, entonces en la iglesia no hablamos de nuestro propio interés. Tampoco en el mundo, aunque nosotros no somos del mundo, nosotros no nos conducimos para adaptarnos al mundo, sino que somos los que salvamos al mundo
a través del mensaje. Y el mensaje que hemos estado compartiendo es un único mensaje. El mensaje es el camino de la salvación. Y en el desarrollo que el Señor nos ha permitido en la concentración en estos 40 días, hemos llevado el camino de salvación en oración durante 7 días. El camino de salvación nosotros lo dividimos en 7 mensajes y la semana tiene 7 días. Así que tenemos una oración para cada día concentrados en la palabra, saliendo de nuestras palabras para entrar solo en la palabra de Dios. Y a partir del día lunes pasado, entonces comenzamos a confirmar las verdades espirituales contenidas en el camino de salvación a través de las cartas del Evangelio. Y les comentaba que son 10 cartas del Evangelio. El día de hoy vamos entonces con la tercera carta del Evangelio. La primera carta del Evangelio es porque el hombre no es feliz. Y el hombre no es feliz sencillamente porque está separado de Dios. Pero toda pregunta que nosotros tenemos tiene la respuesta en la palabra. La respuesta está en la palabra. Y la carta comienza con una pregunta y de una vez nos da la palabra que la responde. La carta, este tercer encuentro dentro de las cartas del Evangelio está titulado ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Es una pregunta. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Y la respuesta está en la palabra en Juan 14:6. En Juan 14:6 dice la palabra. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Para ti, Mari, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tuya está dentro de mí. Es mía ahora, yo soy tu dueño. A través de mí viniste al Padre y eres hija de Dios. Y hoy voy a tomar en cuenta lo de los puntos, porque de decirles punto 1, punto 2, punto 3, porque no lo estaba haciendo así. Y en el punto 1 de esta carta de cómo podemos encontrarnos con Dios, el punto 1 es Dios es espíritu. Dios es espíritu. La palabra lo dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero como Dios es espíritu, es invisible a los ojos. Para nosotros es invisible a los ojos, para el mundo más todavía. Pero nosotros que conocemos la palabra y conocemos al Dios creador, sabemos que Dios no está limitado por nada, ni por nadie. Lo que está limitado, las que están limitados, somos nosotros las personas, no es Dios. ¿Saben quiénes más están limitados? Los ídolos. Y además los que están limitados son los demonios que están dentro de esos ídolos. Pero Dios, nuestro Dios trino, que es espíritu, es omnipresente. Está presente en nosotros. Las personas siempre hacen la misma pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando los niños? ¿Dónde estaba Dios cuando le pasó esto a los niños? ¿Dónde estaba Dios? Dios habita, Dios no está en cualquier lugar. Dios no habita en una casa. Dios no habita en un carro. Dios no habita en el corazón de los hijos del diablo. Dice, ¿dónde estaba Dios? Pues, no es dónde estaba Dios. ¿Quién estaba operando en esa persona? Satanás. Dios es omnipresente, está con nosotros donde quiera que nosotros nos movemos. Como Dios es espíritu, es omnisciente. Todo lo sabe Dios. Y como Dios es espíritu, es omnipotente. No está limitado por nada. Tiene todo el poder entre el cielo y la tierra. El poder del universo, el poder que gobierna el universo es el poder de Dios. Y este es Dios, Dios trino. Ahora nosotros como seres espirituales, al encontrarnos con Dios, Dios nos busca y nosotros le aceptamos, todo lo que llamamos el movimiento de aceptación, pues nos encontramos con Dios.
Dios nos encuentra a nosotros. Vamos al punto 2. El ser humano tiene un cuerpo físico. Ese es el punto 2. El ser humano tiene un cuerpo físico. El punto 1, Dios es espíritu, sí. Y el ser humano, que es un ser espiritual, tiene también un cuerpo físico. El hombre es un espíritu que vive en un cuerpo, perdón, que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y a Dios no se le puede ver con los ojos físicos. Nosotros vemos a Dios y conocemos a Dios a través de la palabra. Pero el espíritu del ser humano está limitado dentro del cuerpo. Cuando el espíritu se separa del cuerpo es cuando viene la muerte. Pero esa muerte es física, porque la muerte espiritual ya Cristo la resolvió en la cruz del Calvario. Ya no somos muertos espirituales, fuimos vivificados. En el momento que aceptamos a Cristo, fuimos trasladados de muerte a vida, de maldición a bendición y de las tinieblas a la luz. Pero mientras el hombre está en el cuerpo, solamente mientras el hombre está en esta tierra es que tiene la oportunidad de recibir salvación. La oportunidad es aquí, en la tierra. Dios es espíritu, el hombre tiene un cuerpo físico, pero la oportunidad de salvación es aquí en la tierra. Vamos al punto 3. Entonces, ¿cuál es el camino para encontrar a Dios? ¿Cuál es el camino para encontrar a Dios? Vamos a la palabra en Juan 1:14, hermano Alberto. Dios, que es espíritu, fue hecho carne y vino a esta tierra. Juan 1:14. Dios, que es espíritu, fue hecho carne y vino a esta tierra para salvar al ser humano. Y aquel verbo que desde el principio creó todas las cosas, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La humanidad lo vio. Él es Jesucristo. Jesús tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Es el único ser que ha venido sobre la tierra sin pecado original, que ha nacido en la tierra sin pecado original. Él no tiene pecado, fue concebido sin pecado original. Él no pecó y el Espíritu de Dios estaba en el Señor, habitaba en el Señor Jesucristo. Ahora, perdón, ¿cuál es el camino entonces para encontrarnos con Dios? Es aceptar a Jesucristo. Este es el camino para encontrarnos con Dios, como dice la palabra en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, aceptar el día que aceptamos a Jesucristo, nosotros pudimos disfrutar de la palabra de Juan 14:6. Él es el camino para encontrarnos con Dios. No hay otro camino. Entonces, cuando nosotros aceptamos, al aceptar a Jesús como el Cristo, ¿quién es el Cristo? La simiente santa, la promesa, el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, Isaías 7:14. Él es Emmanuel. Al aceptar a Jesús como el Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Esto es la salvación. Y la autoridad de Satanás desaparece y ahora tenemos un nuevo dueño. Por eso nosotros debemos orar de manera sincera para aceptar a Jesús. Orar de manera sincera.
Y muchas personas están en las iglesias y dicen que son cristianas y creen que son cristianas, pero no han aceptado a Cristo como el único camino para ir al Padre, como su Señor y como su dueño. Sin embargo, a nosotros al tener a Cristo, al haber sido trasladados de muerte a vida, de maldición a bendición y de las tinieblas a la luz, vienen una evidencias de que Dios está junto conmigo, se manifiestan las evidencias. Por eso es que nosotros no es solamente decir que estamos en Cristo, nosotros debemos orar de manera sincera y debemos orar, y al orar, las evidencias de que Dios está junto conmigo son manifiestas. Ese es el punto 4. Las evidencias de que Dios está junto conmigo. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora dentro de mí, que ocurre en el momento que confieso a Cristo, que acepto a Cristo y que me doy cuenta de la condición de pecado y de separación en la que estaba, muerta espiritualmente, entonces el Espíritu Santo me guía todos los días a ese camino apartado, de los apartados por Dios. No es, y nosotros es importante que entendamos este concepto de la santificación. La santificación que hasta ahora hemos manejado es el esfuerzo del hombre por portarse bien. Pero las evidencias de que Dios está junto conmigo es cuando yo hago de la oración, de la palabra, dentro de la oración y de esa buena noticia mi estilo de vida. Jesús es el Cristo, mi dueño. Y cuando nosotros entonces recibimos correctamente lo que dice la Biblia, el Espíritu Santo nos guía porque la Biblia es la palabra viva, como está escrito en Hebreos 4:12. Es espada de dos filos. La espada de dos filos, la palabra, tiene que penetrarnos a nosotros y partir la vida anterior y la vida de ahora. Porque al recibir la palabra, nuestro espíritu se vivifica, dice la palabra en Salmos 119:25. Nuestro espíritu se vivifica, la vida espiritual en nosotros. Y cuando se soluciona el problema de pecado, cuando se soluciona el pecado original, recibimos la guía del Espíritu Santo. Recibimos la guía, esto es lo natural. Estas son las evidencias de que Dios está conmigo cuando yo grabo la palabra, cuando la palabra se va haciendo verdad en mí, cuando la palabra se clava dentro de mí, se enraiza dentro de mí. Lo natural son las evidencias, no son forzadas. Por eso es que tenemos que vivir vida forzada y aparente dentro de las iglesias. Y nos sentimos mal delante de Dios y es también sentirnos mal. Valga la contradicción. Está bien sentirnos mal, pero no tenemos respuesta y no entendemos lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estamos acomodando lo espiritual a lo natural. Y no se puede acomodar lo espiritual a lo natural. Tenemos que llevar la naturaleza humana a lo espiritual porque ya no somos seres separados de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas evidencias? Nosotros pensamos las evidencias son las respuestas, que todo nos va bien, que todo... No. Si de manera sincera determinamos un tiempo y unos títulos centrados en lo espiritual, títulos de oración centrados en lo espiritual, y nos mantenemos en oración, en estas tres prácticas espirituales diarias, la palabra, la oración y el evangelismo, orando cada día, concentrados, recibimos el poder espiritual. Y tenemos que conocer el mundo espiritual, que Satanás, que perdió la autoridad sobre nosotros, va a enviar a los demonios para que se opongan. Por eso nosotros
Necesitamos recibir la llenura del Espíritu Santo, como dice la palabra en Efesios 5:18. Dijo Dios, reciban la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Dijo Dios, es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, llenos donde nos vaciamos de todo lo nuestro, para que el Espíritu Santo tome lugar en nosotros. Y cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, entonces recibimos el poder de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí somos testigos para nosotros mismos, para el mundo. Y somos los testigos que Satanás no puede vencer. Y hoy es cuando hablamos de las puertas, de que esto es lo que abre las puertas del evangelismo. Y que el evangelismo, la acción, el movimiento de evangelizar, de ser las antenas que transmiten las verdades del evangelio. ¿Pero por qué? Porque las evidencias están junto conmigo de manera natural. No porque lo hablo y lo digo, y hablo mucho, hablo más que un perdió cuando aparece. No, es porque esto es natural en mí, se ven los resultados de que Dios está vivo en mí. Y terminamos con una pregunta. ¿Puedes entender hoy, hermano, Juan 14:6 en tu vida? ¿Puedes entenderlo y rendirte por completo en el entendimiento espiritual? ¿Puedes confesar: Cristo, tú eres el camino abierto para mí para ir al Padre y de este camino no quiero salir? Tú eres la verdad absoluta contenida en la palabra y allí yo quiero vivir. Porque esta vida que me diste, nueva, esta vida espiritual, solo tiene una razón de ser. Y es que tú seas mi dueño y mi Señor, que yo sea llena y guiada por tu Santo Espíritu, para que yo entonces sea esa torre de luz que de manera natural, por tu poder en mí, el poder de tu Santo Espíritu, se quebrantan las fuerzas de la oscuridad. Y yo quiero vivir dentro de ti como mi Señor, mi Salvador y mi dueño. Y confieso Gálatas 2:20. Ya fui crucificada contigo y estoy libre de Satanás. Estoy libre del sistema del mundo y estoy libre de mí misma. Estoy libre de mí misma, porque el problema en mi casa soy yo. El problema en mi trabajo soy yo. El problema en la iglesia soy yo. No hay otro problema, soy yo. Pero el problema fue resuelto en la cruz del Calvario. Y ahora mi Cristo me da mi evangelio y al ser mío, yo lo puedo compartir de manera natural. Amén. Vamos entonces a disfrutar de manera concentrada en la oración del día 3. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Cada oración viene con un día miércoles. Y disfrutamos de que somos libres del engaño de Satanás, de sus trampas y de sus moldes. Amén.
Vamos a hacer juntos, hermanos, este párrafo final de la oración. Y cuando cada vez que hacemos este párrafo juntos, crean, yo estoy orando por cada uno de ustedes. Hay una autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual que es del nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, nos encomienda a nosotros orar los unos por los otros. Siempre oremos los unos por los otros. No nos quedemos solamente con este tiempo de oración. Gracias, Padre, porque cada día en la libertad que nos has dado, podemos decidir aferrarnos a tu palabra. Y esa es mi oración, Señor. Que cada uno de mis hermanos decida aferrarse a tu palabra y a tu verdad, hasta que cada día se haga natural para nosotros vivir en la buena noticia de Cristo. Hoy nos aferramos a Cristo y te pedimos, Señor, que a todos los lugares donde nosotros vayamos, siendo tus templos, porque somos tus templos, se establezca el poder de la cruz, donde se consumó la salvación, donde Satanás fue derrotado y vencido. Y al tercer día tú resucitaste y nuestras vidas están resucitadas juntamente contigo. Nos sentaste a la diestra de Dios Padre y que desde allí, desde esta posición espiritual, nosotros podamos disfrutar este día y ejercer la autoridad del nombre de Jesucristo sobre nosotros mismos, en la iglesia y en cada campo donde nos movemos. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo.